Amén. El miércoles estuve ministrando una vez más acerca de lo que es la teocracia de Dios. Y quiero continuar, hermano, porque este tema debe de ser un tema muy importante para nosotros como cristianos. Ahí dentro del libro morado viene una lección que se llama El señorío, ¿de quién? ¿De quién? Y habla sobre algo así. Pero no está tan profundo. ¿Por qué? Porque nomás lo tratan por encima. Pero tenemos que saber qué es la teocracia de Dios. Y quiero hablar en esta tarde, mañana tarde, reconociendo la autoridad de Dios. Hace unos cultos atrás, Andrés hablaba y decía acerca de San Juan 10, dice: mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Y me siguen. Esta es una señal de autoridad, porque al reconocer la autoridad de alguien, lo vamos a seguir. Entonces, lo que en este pasaje nos está enseñando la Biblia es acerca de cómo funciona la autoridad. El apóstol Pablo escribe aquí, ¿verdad? Que todas las autoridades, dice, que están puestas ¿por quién? Por Dios. Todas, sin excepción, ¿verdad? Y empezando desde la familia, porque la Biblia dice que Dios puso al papá como ¿qué? Como cabeza y no como cola, ¿verdad? Lo puso como ¿qué? Como cabeza, ¿sí? Y podemos hablar de muchas autoridades. Usted puede trabajar y puede tener empleados que están bajo su autoridad. O usted puede ser un maestro y puede tener alumnos bajo su autoridad. Y hay muchas maneras en que se puede definir la autoridad. Pero cuando nosotros reconocemos la autoridad, es algo que nos va a beneficiar en gran manera. ¿Por qué? Porque la Biblia lo habla de esa forma. Usted mire y dice que los magistrados, o sea, los que están ejerciendo autoridad, están para hacer lo bueno y no lo malo, ¿verdad? Sabemos, hermano, que en México existen 3 autoridades en México. La primera, ¿cuál es? Los que fueron a la nocturna. ¿Cuál es la primera autoridad que existe en México? Mire, la primera es el Ejecutivo. O sea, el gobierno ejecutivo. ¿Quién es el gobierno ejecutivo? El presidente. Ahorita en este caso es el presidente de nosotros, de nuestro país, de nuestra amada nación, se llama Andrés Manuel López Obrador, el licenciado. Licenciado Andrés Manuel López, ¿qué? Obrador. Y como siguiente tenemos el poder legislativo. El poder legislativo, hermanos, son todos aquellos diputados que están en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, ¿verdad? Ahí en San Lázaro. Yo he estado muchas veces ahí, muchísimas veces, con diferentes diputados de diferentes organizaciones políticas. Y quiero decirle, pues, que esta gente se dedica a observar y a transformar las leyes para el bienestar propio de la sociedad. Ese es el trabajo. Creo que ahorita anda más arriba de 500 diputados, entre hombres y mujeres, ahora, ¿verdad? Y ellos se dedican a eso. Desde luego que México hay una autoridad, ¿verdad?, que es la máxima autoridad también, que es la Carta Magna de los Estados Unidos mexicanos, que de ahí deben de emanar todas las leyes, todas, y no le podemos quitar nada a esa Carta Magna. Esa no se puede mover, es un absoluto, no se puede transformar. Y entonces, bueno, ellos se dedican a hacer eso, legislan para ver nuevas leyes. Ahorita había un cambiadero de leyes y leyes
¿verdad? Ponen transitorios. Bueno, usted a lo mejor ni me va a entender, o sí me va a entender. Y el tercer poder que hay en México se llama el poder judicial. El poder judicial es pues el que mueve la ley. Ellos son los que ejecutan la ley, también el presidente, pero los que ejecutan la ley eso es el poder judicial. Y en el poder judicial pues ahí empezamos desde ahorita el señor ¿verdad? Que van a dejar otros 2 años, ¿verdad? El magistrado que está en la Suprema, ¿verdad? Entonces hay varios ahí. Ese es lo máximo del poder judicial, y de ahí se derivan, ¿verdad? Varios, hasta que llegamos acá a los señores oficiales que andan en camionetas que se le llaman policías. Ese es el poder judicial. Entonces estos 3 poderes están con el propósito de mantener el bienestar para la sociedad y que haya un equilibrio, ¿verdad?, dentro de cada nación. Si no existieran estos poderes, nuestra nación no tendría sentido ni dirección, ¿verdad?, de existencia. Si no estuvieran estos poderes, aunque bueno, pastores que ya están bien corrompidos, pues sí, pero no es la ley, sino los que ejecutan la ley los que se corrompen. Lo mismo pasa dentro de las cosas de Dios. Hay gente que usa la palabra para sacarle beneficio propio y personal, ¿verdad? Y que corrompen, porque la palabra misma, el apóstol Pedro decía, ¿verdad?, que nosotros debemos tomar la leche no adulterada, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es aquellos entonces, cuando Cristo asciende al cielo y empieza la iglesia a caminar, pues lo más lógico es que empezaron a salir una bola de lobos rapaces, ¿verdad?, y queriendo implementar ciertas doctrinas que ni siquiera tenían que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces pues empezó a generar mucho desequilibrio eso. La Biblia, cuando nos habla el apóstol Pablo aquí en Romanos 13, nos habla de reconocer lo que es la importancia de la autoridad. Reconocer la importancia de la autoridad. Si usted mira en el Salmo 100, lo que dice el salmista en el Salmo 100, si usted tiene su Biblia, hágame el favor de ir para allá. Y vemos ahí qué es lo que está mencionando este salmo. Habla el salmo del cuidado de Dios y también es un salmo de gratitud. Dice en el verso 3, reconocer que Jehová es Dios y Él nos hizo y nosotros no nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Aquí lo que la Biblia nos está enseñando es que nosotros tenemos que reconocer a Dios. Como creyentes, como cristianos, como, ¿verdad?, hijos de Dios, tenemos que reconocer a Dios, que Él nos hizo y que nosotros no nos hicimos, ¿a quiénes? A nosotros mismos. O sea, tenemos que reconocer esto, que todo emana de un poder universal que es el poder de Dios. Quien sea, seamos ricos, seamos pobres, seamos intelectuales, seamos quien sea. Aquí el salmista dice, reconocer que Jehová es ¿quién? Dios. O sea, reconocer la autoridad de Dios sobre tu vida. Reconoce a Dios sobre tu vida. En el Proverbios 3 dice, en el verso 5, dice, fíate de Dios de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate ¿de qué? Del mal. Lo que habla el Señor es, tenemos que reconocer la autoridad de Dios y entender
que Él es el que tiene el control y el dominio de todas las cosas. De todas las cosas, ¿verdad? Ayer recordábamos haber platicado un momento con mi hermana Lupita Tejeda. Y me acordaba de aquella palabra que dijo nuestro hermano, el evangelista Ismael Barbosa, que decía que Dios es bueno. ¿Y qué más dijo? A ver, ¿Dios es bueno? Bueno, sí, todo el tiempo, pero él decía otra cosa. Acuérdese. Dios es bueno, ¿y qué? ¿Y Él sabe qué? Lo que hace. Lo mismo se lo dije yo a María Elena. Dios es bueno y Él sabe qué? Lo que hace. Dios es bueno y Él sabe lo que hace. O sea, si Él nos dice una cosa, nosotros tenemos que reconocer realmente que la autoridad de Dios debe de estar sobre nuestras vidas, porque eso nos va a librar de una mala conciencia. Fíjese nada más. Es lo que el apóstol Pablo dice, que las autoridades no están para traer temor a las personas, sino para traer bienestar. Muchos están peleados con las autoridades, cualquiera que sean. Aún en el mismo hogar, muchos están peleados con la autoridad que es el papá. Es que, pastor, usted no sabe cómo se porta. Pues sabe, pero la Biblia dice que debemos sujetarnos a la autoridad. ¿Me está escuchando? Amén. El día que yo aparentemente le pegué a la patrulla del gobierno del estado, que era del año, la patrulla, ¿verdad?, que le doblé la defensa, pues yo dije, no le pegué, pero me dijo el patrón, usted me pegó. Y me sentí pero tan así, hermano, porque mi carne se resistió. ¿Qué pasa a ver a los que todavía están en casa y los regaña el papá? ¿Cómo se sienten? ¿Contentos? Ay, papá, qué lindo es usted cuando me regaña. Amá, qué lindo me regañó. Otra vez revuélvame a regañar. Ya me hacía falta. ¿Verdad que no? No, hombre, nos ponemos al brinco. ¿Y este ruco que trae? ¿Y esta ruca que trae? ¿Me está escuchando? ¿Sí o no? Sí, sí es. Mire, el Señor dice en Lucas 6:46, dice de esta manera el Señor, hablándole a la gente, hablándole a los mismos fariseos, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Aquí en este versículo dice, ¿por qué me llamas, Lucas 6:46, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Verdad? O sea, cuando la autoridad habla, cuando la autoridad dice, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nos guste o no nos guste? Sí. Mire, usted se para en un semáforo y el semáforo, aunque sea un fierro y unas luces, contiene autoridad. Contiene autoridad. Yo me quedé sorprendido con el testimonio del pastor porque él estuvo en el ejército, ¿verdad? Y usted lo ve que es un hombre muy, ¿verdad? Con eso le digo todo. ¿Sí me está escuchando? Y usted oyó, no sé los que oyeron, ¿verdad?, que le dijeron, a ver, usted cuando entre aquí va a tener que dejar allá sus cosas y ya cuando se salga las vuelve a recoger. ¿Verdad que sí? Porque aquí tiene usted que venir a obedecer. Se oyó medio raro de él, el pastor, le digo, es que él es muy así, muy introvertido. Me gusta cómo es el pastor, porque no dice las cosas, no anda con medias tintas, él a lo como va, ¿verdad? Entonces, lo mismo dice el Señor, nomás que no le dice, a ver, me dice Señor y no haces lo que yo te digo. O sea, no reconoces mi autoridad sobre tu vida. No la reconoces, ¿verdad?
No la reconoce. Y le voy a decir, este es un problema enorme, hermano, que hay en muchos creyentes. No solamente hablar de nuestra iglesia o hablar de nuestros hermanos que son de la iglesia virtual, de la iglesia La Puerta Virtual que tenemos allá en diferentes lugares con diferentes hermanos, sino porque, hermano, existe en todo lugar este tipo de circunstancias. Yo como persona batallé mucho, hermano, y se lo dije el otro día, para yo llegar y sujetarme, porque estaba acostumbrado a hacer lo que me daba la gana. ¿Cuántos estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana? A mí ni mi vieja me manda. Pues a mí sí. Ay, no se cree. ¿Me está escuchando? Pero el Señor le dice a la gente: a ver, me llamas Señor y no haces lo que yo te digo. O sea, no me estás reconociendo como una autoridad para tu vida. Mateo 7:21 dice ahí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que nosotros como cristianos tenemos que aprender de lo que la Biblia nos dice. Hay mucho conocimiento, hermano, hay muchos conocimientos, mucho. Nosotros hemos tenido aquí algunas personas participantes que vienen y conocen de la Biblia. Me acuerdo que una vez vino un muchacho acá, se llamaba Israel, creo. No, David. Y ese muchacho se sentó ahí un ladito, por acá más para acá donde está mi hermana Gloria. Y cada vez que yo estaba hablando algo, él me lo estaba repitiendo. Y decía un texto y antes de que yo lo mencionara, él ya lo estaba diciendo. ¿Verdad? Y bueno, pues sí me impresiona a mí cuando alguien conoce la Biblia, pero más me impresiona a mí cuando las personas la aplican a su vida. Alguien diga amén. Buenas tardes. Y de repente pues empezó a mostrar el cobre, ¿verdad? De repente empezó a pedir prestado. Vino conmigo un día y me dice: pastor, ando bien malo, ayúdame porque no tengo trabajo, que esto, que aquello, y que necesito para comprar unos medicamentos. Y que le dije: pues ¿cuánto ocupas? No, pues ocupo tanto. Ahí está. No te los voy a prestar, te los voy a dar, ¿verdad? Para que no te preocupes en que me los tengas que pagar, te los voy a dar, ¿verdad? Y mire que ando con temperatura y que bueno, total se fue, ¿verdad? Y después volvió a regresar otra vez y me dice: pastor, él estaba viviendo con unas familias que eran cristianas, pero creo que lo maltrataban. Bueno, hay un rollo, pero eso es de telenovela, ¿no? Y este hombre, según se dedicaba a chef también, como mi hermano Emanuel y su esposa, y su papá y su mamá. Y entonces, no, que no consigo trabajo, que me dijeron que fui a una taquería, y bueno, me pasó un rollo. Y que ya me quiero salir de allá porque me dicen que esto y que el otro, y que ya se están dando cuenta que yo vengo aquí y no quieren que venga aquí. Pues yo ni la gente que él estaba tratando ni las conozco, y ni la gente mucho menos de aquellos me conocían la iglesia bien, pero ella estaba hablando mal de la iglesia. Y me dice: pastor, fíjese que me voy a cambiar aquí un departamentito, pero quiero que me preste dinero porque no tengo para rentar. Le digo: pues ¿sabes qué? Te voy a quedar mal, no tengo dinero, no te puedo prestar. Personalmente no te puedo prestar, y mucho menos te puedo prestar del dinero de la iglesia. Disculpa. Pues se fue el hombre con muy sentido, triste, porque no le presté el dinero. Después de muchos tiempos atrás, lo encontraste borracho, ahí andaba borracho, exhibiéndose con toda la gente aquí de las cuadras. Y yo dije: bueno, ¿dónde está ese conocimiento de la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Dónde está ese conocimiento? Digo, es un ejemplo de muchas cosas que se pueden ver en todo lugar, donde quiera se cuecen habas. Pero es que ese es el punto, de que muchas veces nosotros como cristianos
No estamos reconociendo la autoridad. Y al no reconocer la autoridad, hermano, empezamos a vivir una vida, como dice Pablo, miserable. Porque estamos resistiendo a Dios. Cuando nosotros, hermano, nos sometemos a la autoridad y reconocemos a Dios, van a venir las bendiciones a nuestras vidas. Muchas veces pensamos que las cosas de Dios son por sentimientos o por emociones. Muchas veces se piensa eso. Y hay gente, como dice mi hermano, el pastor Alfredo Rodríguez de allá de México, dice, hay mucha gente que corre a las emociones, pero huye. ¿De qué? De las convicciones. Cuando Dios trata con nosotros a través de la palabra, ahí empezamos a tener problemas. Y todo el tiempo decimos, es que el pastor me la tiró a mí. ¿Verdad, hermano Chilo? Me dice mi hermano Chilo, sí fue el miércoles, ¿no? Cuando veniste, dice, ay pastor, usted va a gritar por conmigo. Digo, bueno, es que yo no sé, ¿verdad? Apenas lo estoy conociendo, apenas fui una vez a comer allá a su negocio, espero volver a regresar, muy sabrosos taquitos de vir, barbacoa y toda la cosa, ¿no? Unas gorditas así, ay, ya le voy a parar. Pero me decía el hermano así, ¿no? Mire, eso le pasaba a mi papá. Oiga, mi papá, cuando empezamos a ir a la iglesia, pues mi papá traía un gran historial de cosas que no estaban bien, ¿no? Y el pastor empezaba a darle, ¿no? Y predicaba, pero como dicen allá, con piquete. Y mi papá, ¿verdad? Nomás estaba surfeando las pedradonas que le llegaban. Y todo el tiempo llegaba con mi mamá y decía, le decía a mi mamá, Ana María, ¿por qué vas y le cuentas la vida de nosotros al pastor? Y le decía a mi mamá, ay Celso, ¿que no entiendes que es Dios el que te está hablando? No, ¿cuál Dios? Es el pastor, tú le fuiste a decir. ¿Me está escuchando? Porque la palabra de Dios contiene ¿qué? Autoridad. Ha habido gente, mira, a mí ha habido gente que viene y me dice, mire pastor, usted es un cobarde. Una vez me dijo uno así, usted es un cobarde. Y yo dije, ay Dios mío, aquí está el diablo. Digo, ¿y luego por qué? A ver, explíquemelo más despacio porque no le entendí. Dijo, es que usted usa el púlpito para señalarnos a nosotros. Mire, yo a veces lo veo aquí un rato y usted se va a su casa. Yo no, usted me pregunta por Andrés y mire, a pesar de que ellos son mis hijos, pues a veces ni tampoco sé lo que ellos andan haciendo. ¿Sí me entiende? Tampoco no sé. Aún los que están en mi casa, a veces tampoco ni sé, porque ellos traen su propio rollo, ¿verdad? ¿Usted cree que yo me voy a dar cuenta de todos ustedes? ¿Usted cree que yo voy a andar, a ver, un detective para la familia Plasencia, un detective para la familia, ¿cómo se apellida usted, hermano Basilio? ¿Fuentes? Fuentes, ¿verdad? Otros para los solteros, otros para los Gómez, ¿verdad? Otros para los Gutiérrez, órale, y infórmenme. No, hermano, no puedo. ¿Quién es el que habla? Dios a través de su palabra, porque es una autoridad la palabra de Dios. Y eso no tiene que ver con nada con sentimientos y emociones, hermano. Hay personas que hablan mucho de Dios, como este hombre que le comentaba, pero no se someten a la autoridad de la palabra. No se someten a la autoridad de la palabra. Mire, hace rato Andrés lo dijo. Y él confirmó esto, porque yo les iba a hacer la pregunta, ¿quién es la máxima autoridad en la iglesia? Y ya lo dijo Andrés, no soy yo, no es mi esposa, no son los líderes, no son los obreros, no son los sugieres, no, es ¿quién? La palabra de Dios. Si yo no sé aprender, si no he aprendido,
si yo no he aprendido a someterme a la palabra, hermano, estoy acabado. No estoy haciendo una vida como la Biblia lo dice. Y por lógica, el bienestar está muy lejos de mi vida. ¿Por qué? Porque todo lo que me dice Dios, yo no lo tomo en cuenta. Me vale. Discúlpeme la expresión. Una expresión muy michoacana. Ahí mismo en Lucas, en el capítulo 6, Jesús habla un ejemplo y dice allí, dice, semejante es el hombre, perdón, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, lo indicaré como a quien es semejante, o sea, el que obedece. Semejante al hombre que, perdón, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso fundamentos sobre la roca, y cuando vino la inundación, y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no, dice, la pudo mover, porque estaba fundada ¿sobre quién? Sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual, dice, el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Eso es lo que pasa con la vida de una persona. Mire, hay cristianos que todo el tiempo andan diciendo, ando pasando por la prueba, ando pasando por la lucha, ando pasando por la prueba, ando pasando por la lucha, las tentaciones. No, ¿sabes qué es eso? Falta de sometimiento, falta de que te sometas a Dios. ¿Sí? Mi papá, bueno, yo también, pues ¿para qué lo más le voy a echar tierra a mi padre? Le batallamos para someternos, y principalmente porque el pastor de la iglesia con el que empezamos era un pastor, pero bien mandón. ¿Me está escuchando? Un día vino una mujer y me dice, pastor, usted tiene corazón de pollo. Sí, hermano. ¿Ya? Sí. Pero es que hay que tener un verdadero razonamiento sobre lo que es la palabra de Dios. Si la Biblia me dice no lo hagas, ¿qué tengo que hacer yo? No hacerlo. No hacerlo. En cambio, si lo hago, me va a pasar algo. Voy a sufrir consecuencias. ¿Qué dice la Biblia? El que puso un buen fundamento no pudo derribar la casa porque estaba bien fundada. Estamos hablando de principios, que este principio de la autoridad en nuestras vidas es importante, hermano. Cuando nos sometemos a la autoridad, ¿sí? Si usted ve un letrero que dice 80 kilómetros, ¿a cuántos kilómetros tengo que ir? Bien máximo, tiene razón. Pero habemos algunos que dice 80, pero le ponemos un 1 y ya son 180. ¿Ya? Recuerdo un pastor amigo mío, fue a la Ciudad de México, y había acabado de comprar un carro, un Versa nuevecito de la Nissan. Y el pastor iba estrenando, ¿no? Pues dijeron, vamos a México para echarnos una vuelta, y allá tiene familia, y se fueron en carro. Pero de allá para acá, ¿verdad? Venía y agarró una recta y le empezó a, ya usted sabe, ya con velocidad, y ya un rato montado arriba del carro, ni se siente, como dijo aquel, ¿verdad? Y le empezó a dar 80, 90, 100, 110, 120, 130. Cuando iba a 150, que se encuentra un federal de caminos. Y pues no se pudo frenar porque iba a 150 kilómetros. Cuando volteó a ver la aguja del manecilla de los kilómetros, dijo, pues si le freno me volteo. Y se fue. No, pues lógico. Ahí viene la patrulla detrás de él. Y el hermano se paró y se baja el federal y le dice, oiga, ¿sí sabe a qué velocidad venía? Dijo, mire, yo tenía la pistola de velocidad y usted venía a 150 kilómetros. Usted puede venir a 90, porque es un límite permitido, 10 kilómetros más, pero no a 150. Así es que por favor me pasa todos sus documentos. Y el padre, ay.
Y le dijo el federal, le dice al pastor, le dice, ¿por qué venía así tan recio? Dice, pues mira, es que traigo un carro nuevo. Y como empecé a sentir re bonito, y dice que el federal se le quedó viendo y le dijo, ¿a qué se dedica usted, señor? Soy pastor. Bueno, le dijo, por ser pastor lo voy a dejar ir, pero tenga mucho cuidado, pastor. No hay que romper las reglas. ¿Sí me entiende? ¿Cuántos cristianos rompen las reglas? La Biblia dice, no te dejes de congregar. Yo voy cuando quiera. A mí me vale. Me vale. Que no te dejes de congregar. A ver, bórrale. Estamos con la película esa de la ley de Herodes, ¿no? ¿Usted la ha visto, esta película fea? Quítala, a ver. No, arráncale. No, eso no. ¿Sí me entiende? Es lo que pasa hoy en día, hermano, cuando nosotros no nos sometemos a Dios. Pero ¿cuándo cambian las cosas? Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando reconocemos la autoridad y las autoridades establecidas por Dios. Mire, hay un chico que se fue de aquí de la iglesia, ¿verdad? Y se llevó gente de aquí en nuestra iglesia. No se fue bien. No se fue bien. Y fincó un ministerio en base a mentiras. Porque luego fue allá a nuestra iglesia y empezó a decir un montón de sandeces y le hicieron caso. A mí en lo personal no me quita el sueño. Y de repente por ahí aparecieron, allá por Alamedas, se pusieron allá. Y luego ya se cambiaron de un lugar, tenían un lugar ahí chiquito y luego de repente se cambió a otro chiquito. Ellos no se fueron con la bendición de Dios de aquí de la iglesia. Ellos nacieron aquí. No se fueron. Ellos se fueron enojados, echando chispas, golpeteando toda autoridad. ¿Verdad? Sí. Pues como si su hijo le dice, ¿sabes qué, mamá, papá? Yo ya me voy a la casa de enfrente porque allá me tratan mejor. Y hazle como tú quieras. A mí no me importa lo que tú pienses. Yo me voy a vivir ahí enfrente. ¿Es correcto? No escuché. Ah, bueno, algo así. Ese es el ejemplo que les doy. ¿Sí me entienden? Y muchos piensan que ser pastor, ay, hermano, es fácil. No, pues el pastor ahí regaña a todo el mundo. No, yo no soy. Es que es el tema de la palabra, no el mío. Y si no entendemos estos temas, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Y se vinieron a otro local, estuvieron ahí y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? No la van a armar. No la van a armar. Y tuvieron que cerrar. Y los chivos que se llevó, porque eran chivos junto con ellos, puros chivos, pues ya empezaron a brincar de redil en redil. Que para acá, que para allá, que... Dije, no es posible. Digo, yo sé que ha habido problemas con algunos ministerios, de que los pastores caen en desacrédito, hacen cosas. Pero mire, hoy en la mañana estaba oyendo, ¿no?, de las explosiones del 22 de abril. Y luego a mi esposa y le digo, hace 29 años que pasó eso, hija. Qué rápido se nos fue el tiempo aquí en Jalisco. Fue en el 92, ¿no, hermano Martín? 92. Nosotros teníamos 2 años que habíamos llegado. Nosotros llegamos en el 90. El 22 de enero del 1990 le pusimos los pies aquí a la tierra prometida. Bueno, que eso me dijeron. Me engañó el diablo. Ah, no se cree. Sí. Y la iglesia de nosotros, fíjese, la iglesia estaba, el lugarcito donde según me entregaron ahí, como unos 20 chivos, ¿verdad? Estaba ahí por 5 de febrero y entre Gabino Barreda y Jazmín. Ahora le cambiaron el nombre, ¿no? Ahí estaba, en un accesorio ahí, a un lado de Goodyear, ahí donde hacían reuniones. Era un tiznadero, ¿verdad, hija? Todo el tiempo salíamos como si fuéramos esos de Rambo, todos manchados de la cara por el tizne que había.
Y ya en ese tiempo nos cambiamos hasta acá a Loma Bonita, aquí en Loma del Sol y Loma Bonita, nos vinimos hasta por acá. Primero fuimos a Tetlán y luego ya después nos vinimos para acá. Pero ¿cuántos años han pasado? Y aquí estamos. Es la misma mujer, son los mismos hijos, y yo sigo siendo el mismo pastor. Y ya cambié de pastor 2 veces, y yo me mantengo igual, en la misma línea. ¿Me está escuchando? Y yo cada vez que voy a Tijuana voy a visitar a la iglesia, a mi iglesia, de donde yo salí. Yo no me vine solo, a mí me enviaron. A mí me enviaron. Dice la Biblia, ¿cómo predicarán si no fueron enviados? Hay que ser enviados. Pues total, para no serle más largo el cuento, le estoy dando un ejemplo de este muchacho. Ahora ya se plantaron por aquí cerca. Ya casi se nos plantaban acá enfrente. Y ahí yo estaba orando por él. Subí al aposento alto que tengo ahí en mi casa y estaba orando por él. Y digo, Señor, este muchacho, hombre, ay, no cambia, sigue con la misma idea, ¿verdad? Porque ya ahorita ya les anda llamando a varios hermanos. Hermano, ya nomás con el pastor Celso, ¿no? Ah, qué bueno, ya sabes cómo es. No, hombre, es bien bravo. No, hombre, y no deja nada, no deja cabeza puesta en el cuerpo, todas las mochas. Digo, ¿estoy diciendo mentiras? No, ¿verdad, Fernando? Ya les empezó a llamar. Hermano, ven a apoyarme. Hermano, esto. Bueno, pero si eres pastor, ¿por qué no te ganas almas? Pues sí, ¿no? Usted no sabe si yo quisiera cuántas iglesias conozco y cuántos pastores y cuánta gente. Mire, si pastores me han estado hablando, pastor, que me quiero congregar, pues ven, hermano, si quieres, pero mira, yo no soy muy dado a eso. Me gusta entender lo que es la autoridad espiritual. Ya se plantaron por acá y yo dije, Señor, este no va a crecer hasta que no lo enviemos nosotros, porque Él pertenece a nosotros. Si no se somete a la autoridad impuesta por Dios, no va a prosperar. En Mateo 21, 18 al 22, hermano, vemos cuando Jesús ora y maldice una higuera. Y cuando maldice la higuera, los discípulos se quedaron asombrados. Porque el Señor le dijo, nunca más nazca fruto de ti. Y nunca más nació, porque se secó la higuera. Y no se secó solamente de las hojas, sino desde la raíz se secó. Y los discípulos le preguntaron, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste esto? Dijo, miren, si ustedes le dicen a un monte, muévete del lugar, y no dudas en tu corazón, ¿qué va a hacer el monte? Se moverá. Porque todo lo que pidieres en oración creyendo, lo vas a recibir. ¿Jesús no era un hombre sujeto a autoridad? Sí, yo se los enseñé el domingo pasado. Que no pase de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino ¿quién? Sino la tuya. Eso lo revistió a él de poder, hermano. A él lo revistió de poder. ¿Por qué? Porque ¿cómo Dios va a apoyar, hermano, cuando hay un espíritu de rebeldía? No se puede. Imagínese un rebelde orando. ¿Cómo Dios va a contestar una oración así? Me dice, ay, pastor, ¿por qué Dios no me contesta? A ver, ¿cómo anda tu corazón? Mire, Satanás se burla de aquellos que hablan mucho de Dios, pero son rebeldes en sus corazones, porque no han reconocido la autoridad de la palabra de Dios. No lo han reconocido. ¿Quién es la máxima autoridad en esta iglesia? El día que yo deje de predicar esto, mire, algo que nos dijo el pastor en una ocasión, y él también levantó la Biblia como yo la levanté, dijo, el día que yo deje de predicar de esto, me agarran. Y como la iglesia de nosotros de allá de Tijuana estaba en un cerro y había bajadita, dijo el pastor, me agarran y me avientan, y para ir a parar hasta allá, hasta Las Brisas, un centro comercial, porque era bajada.
Y era una bajada, una pendiente, porque Tijuana son puros cerros. Dije, órale, órale. Yo dije, wow, pastor. Porque entendía, hermano, el principio de la autoridad. En el libro de los Hechos, en el capítulo 19, miramos una historia donde unos hijos de un como tipo sacerdote que andaba ahí, dice que estos quisieron imitar la labor de los apóstoles. En Hechos 19, del 13 al 16 dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre todos los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Vean nomás. Dice: y había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. ¿Se da cuenta? El enemigo hoy por hoy le está jugando el dedo a muchos cristianos en la boca. Eres un cristianazo, uff. No, si te compras una biblioteca grande, mejor. Que te vean. Ponle letreros a tu casa y ponles, mi casa y yo servimos a Jehová y el Señor y mi pastor no me faltará. Pero si no haces caso. ¿Y sabes quién sabe eso? El diablo. Y se ríe de ti. Se ríe. Vino una ocasión, recuerdo yo allá, unos exorcistas también que andaban. Lo llamaron ahí y empezaron ahí a, vamos a orar. Y él ya sabe que el diablo es muy bueno para disfrazarse, ¿verdad? Y cuando llegaron ahí todo el mundo, vamos a orar, vamos a orar. Y hasta el endemoniado, amén, amén, amén. Hasta el endemoniado. Y cuando iban a empezar a orar, estaba el círculo y ahí hasta el endemoniado se agarró de las manos. Para que se vaya este espíritu inmundo y que este y que el otro y que las hilachas y bueno. Y cuando iban a empezar a orar, el endemoniado dijo: espérenme, quiero decir algo. ¿Ya? Y volteó y vino a uno. Dijo: ¿tú qué estás haciendo aquí? Si te acabaste de drogar, ¿no te da vergüenza? Y aquel hombre se llenó de miedo y temor y se fue huyendo, porque el diablo lo sacó a flote. Lo sacó a flote. ¿Qué dice la Biblia? Que estos andaban imitando ser cristianos y querían ser. Entonces, conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Fíjense nada más, que ignorantes. ¿Verdad? ¿Cuántos han ido? Te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica el pastor Celso. Y si te sale karateca, fíjese, ¿sabe qué hizo el demonio? Se les echó encima. Ve el texto siguiente. Se les echó encima, los golpeó, los dejó desnudos y los hizo correr. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Es lo que ha pasado hoy en día. Que hay mucho creyente que dice que es cristiano, pero a la hora de enfrentar al enemigo, el enemigo lo vence fácil. Porque no han sujetado su vida a las cosas de Dios. No han sujetado sus vidas a las cosas de Dios. Y yo tengo que aprender a sujetarme, hermano. A veces es bien difícil, ¿eh? No le digo que es fácil. Sí. Mire, un día me armé de valor con este chico y ya me traían, porque pues todos los pastores me conocen aquí en Tonalá. Y él ahí se metió a la alianza y todo. Y le dije: pues sabes que yo voy a ir a tapar la boca al diablo, porque el diablo es bien mentiroso. Y me arranqué y estaban haciendo una reunión ahí en el lugar este que le digo. Y entré y todos los que estaban ahí pues ya me conocen, yo me los gané para Cristo. Y todo el mundo me: pastor, ¿cómo está? Pastor, ¿cómo le ha ido?
Y muy bien, hermano, ¿y ustedes? ¿Todavía siguen adelante? Sí, hermano, aquí estamos sirviéndole a Dios. Está bien. Voy y me siento. Y había como unos 7 pastores ahí en la reunión, y luego le digo, miren, se acercó una hermana y me dijo, pastor, ¿quiere que le sirva a desayunar? No, le digo, deme un café, ¿ya? Pero no vine a desayunar, vine a hablar. Y le dije, yo sé como dice la Biblia, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Y dije, yo lo voy a tener que hacer. Aunque mi carne dice que no, pero yo creo que sí. Y ahí voy, me senté y le empecé a decir, ¿saben qué, hermanos? Pues mire, yo ya me cansé mucho de esta situación que se ha dado entre yo y el hermano. Y yo quiero pedirle perdón al hermano por todo el daño que yo le he hecho, ¿verdad? Yo no sé qué daño, pero creo que él tiene mucho que hablar. No, hombre, hermano, se le soltó la boca. Me dijo hasta de los diezmos que dio. No, yo calladito. Y en una de esas un pastor respingó, un amigo mío, un pastor respingó y le dijo, hey, ya estuvo, ¿no? El pastor ya te pidió perdón, ya deja de estar ofendiendo. Dije, bueno, yo ya hice mi parte y yo me retiro. No, no te vayas, ya me voy. Yo entiendo lo que es autoridad espiritual, hermano. Yo entiendo. Mire, la Biblia dice, le dijo a Josué, nadie te podrá hacer frente. Nadie. Porque el Señor estaba delegando sobre Josué autoridad. Y es lo que pasa, cuando un cristiano se somete a Dios, Dios le delega, y ese va a ser el mensaje próximo, Dios le delega autoridad al alma. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que los demonios se sujetan. Mientras no estés bajo la autoridad de Dios, mientras no cumplas con lo que el Señor te dice, porque te dice, te digo, te estoy hablando y me llamas Señor, Señor, pero todo el tiempo haces lo que a ti te gusta, no haces lo que a mí me gusta. Y cuando vas a pelear la buena batalla y dices, voy a orar para que mi familia se libre, voy a orar bueno, pero ahí está el espíritu de rebeldía. ¿Sí me está escuchando? Amén. Hay muchas historias que te puedo contar, hermano. Termino con Romanos 10, 9 y 10. Ahí hay una confesión de sujeción. ¿Qué dice Romanos 10, 9 y 10? ¿Qué dice? A ver, si alguien lo puede repetir en voz alta, ¿sí puede? Romanos 10, 9 y 10. Adelante, hermano. Quien lo pueda leer recio. Ok, gracias, hermana. Denle un fuerte aplauso a Cristo por mi hermano. Hay una confesión de reconocer. ¿Sí? ¿Qué dice? Si creyeres en qué. Que Jesús es ¿quién? El Señor. Me llama Señor, Señor y no sé lo que te digo. No todo el que me dice Señor, Señor entra al reino. O sea, ¿qué es lo que pasa? Yo voy a seguir llevando mi vida como me dé la gana. No me importa lo que Dios diga de mí. No me importa. A mí me interesa más hacer lo que yo quiero. Me interesa más mis deseos, mis pasiones antes que buscar a Dios. A Dios lo busco cuando lo necesito. A Dios lo busco cuando necesito algo de Él. Pero mientras no. Es muy triste, ¿no? Que haya personas así. ¿Me está escuchando? Es muy triste. Es muy triste, ¿no? ¿Verdad? Y yo creo que si nosotros que estamos aquí y usted que está en casa, si no nos sometemos a este libro, si no nos sometemos a la palabra de Dios, no vamos a poder tener éxito. Usted puede hacer muchas cosas, hablar mucho de Dios y todo eso,
Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, el Señor te va a decir: apartado de mí, hacedor de maldad, nunca te he conocido. Tuvimos la palabra, esta palabra que predicamos, dice Pablo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, esta palabra se tiene que vivir. Y cuando yo soy una persona, como dijo el centurión, yo soy un hombre sujeto a autoridad, pero hay otros que se sujetan a mí. Si yo soy un hombre, y como dice, esto lo voy a dar el próximo sermón, como dice Pablo, que Cristo es la cabeza del hombre, ¿verdad? El hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Hay un nivel de autoridad sobre cada uno de nosotros. Y si yo no quiero reconocer la autoridad de Dios, menos voy a reconocer la autoridad que está puesta en el mundo. Voy a ser un anarquista, voy a ser una persona que me revela en todo lo que Dios me dice. El conocer lo del libro morado, hermano, te va a abrir grandes expectativas para tu vida y de bendición. Porque si esa palabra realmente la estableces en tu vida, verás cómo Dios te va a prosperar. Hay cosas que sí nos gustan, ¿no? Que podemos hacer y que venir a cantar. Algunos pues les gusta diezmar porque saben que a través de eso Dios abre las ventanas de los cielos y se derrama bendición, ¿verdad? Pero hay otras cosas que no estamos muy de acuerdo, no estamos al 100% totalmente sujetos a Dios. Tenemos algunas cosillas, todavía nos molesta cuando el pastor dice: vamos a darle al Señor y vamos a sacar, a ver, para pagar la obra de Dios. No, nos molesta y nos llena de ira y de coraje. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a sujetarnos. ¿Verdad que sí? Yo creo que tenemos que orar en esta mañana, en esta tarde, para que Dios obre en nosotros. A todos los que están en casa, recuerda esto: en tu hogar debe ser la máxima autoridad la palabra de Dios. Y cuando leemos la palabra de Dios, oímos el consejo de Dios. Fíate de Dios en todos tus caminos y no te apoyes en tus propias prudencias. Pónganse de pie, por favor. Oremos al Señor para que el Señor toque nuestros corazones. Hay una etapa en nuestra vida, no solamente humana, sino también física, que es la edad de la adolescencia. Y en la edad de la adolescencia es un tiempo de que uno no reconoce nuestras autoridades. Físicamente, muchos jovencitos a la edad de 13, 14, 15 y 16 años viven rebeldía, pero a todo lo que da. Pero también a veces eso pasa en la vida de los cristianos. Se convierten a Cristo y empiezan a venir a la iglesia y de repente empiezan a decir: ay no, qué pesado está el pastor. Cada 8 días me quiere ir dándole de comer a la gente. ¿Qué provecho tiene todo esto? No, hombre, no hagamos nada. Mejor vayamos a ver la tele. Está más divertido. No, no te va a funcionar. A la hora que venga la prueba sobre tu vida, ¿qué va a pasar? Abajo. El diablo no se va a ir de tu casa. El diablo sabe y te conoce. No se va a ir de tu casa. Tienes que someterte al Señor. Si quieres que tu familia se salve, te tienes que someter. ¿Sí? Yo tuve que adecuar mi vida, fíjese bien, tuve que adecuar mi vida al ambiente espiritual en el cual yo iba a vivir. Y una de las cosas que yo se los he dicho, tuve que tomar una decisión, era sobre un negocio que tenía yo muy próspero y perder todos mis ahorros y toda la inversión que yo tenía para poder servirle al Señor. Y lo hice. No me dolió, pero dije: es que si no dejo esto, yo nunca voy a poder estar buscando a Dios. Ahora, yo no te digo que hagas ese tipo de decisiones, esas son decisiones mías, no tuyas. Yo no quiero que hagas algo que yo no quiero que tú oíste de parte de mía, no, eso es Dios y tú. Y tienes que tomar decisiones. Amén. Y esas decisiones tienen que ser bajo la voluntad de Dios. Amén.
Padre, gracias en esta mañana. Tú nos has hablado a través de tu palabra, esta palabra que contiene autoridad. No solamente contiene autoridad humana, sino también autoridad espiritual. Ayuda a guardar nuestro corazón, porque tu palabra dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Ayúdanos a someternos, a buscar de Dios cada día más, Padre. Quita de nosotros toda rebeldía. Hermano, si hay rebeldía, entrégala en esta tarde. Entrégala a Él. Señor, tú conoces mi corazón. Yo no te voy a contar mentiras. Tú me conoces. ¿Quién más que tú, Señor? Dile al Señor, ayúdame. Tal vez has sido rebelde, eres rebelde en tu trabajo, eres rebelde con tus padres. Mira, los resultados son tristes. Es mejor que nos sujetemos a Dios. Si tú tienes un mentor, si tú tienes un líder, tienes un pastor, tenemos que sujetarnos. La Biblia dice que los pastores velamos por la vida espiritual de las almas, y tenemos responsabilidades como pastores de que cada uno de ustedes caminen en bendición. Padre, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Padre, ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Señor, quita, si hay rebeldía en el corazón de nosotros, quítalo, Señor. A veces renegamos con nosotros mismos porque sabemos que lo que hacemos no te agrada. Pero, Señor, tú sabes que, como dices en tu palabra, que si tú nos libertares, seremos verdaderamente libres. Queremos ser libres. Queremos ser libres. En el nombre de Jesús.